Hola, bienvenidos a Hablemos. Estamos felices de estar con ustedes en esta semana. Aquí estamos con varias chicas hermosas que hoy... ¡Chicas! Sí, es semana de chicas y hoy vamos a hablar de todo lo que Dios está haciendo. Y bueno, mi nombre es Karen Valdés, estoy feliz de estar aquí. Mi nombre es Daisy Ramírez, también es un privilegio estar aquí hoy con ustedes. Lo que dijeron ellas, pero mi nombre es Nadia Olivo. Y su amiga Ceci Bernal. ¿Eres mi amiga también? Sí, qué bueno. Amén. Bueno, pues Dios ha estado hablándonos mucho a nuestro corazón, ha estado ministrando mucho a nuestras vidas. Hemos estado hablando estas últimas semanas de ser restaurado para restaurar. Y a mí me gustaría saber un poquito de lo que a ustedes les ha impactado. Yo sé que la semana pasada tuvimos como una predicación un poquito diferente porque tuvimos 4 personas que dieron testimonios bien poderosos. Era Savannah, María, Matt y Nadia también, y compartieron mucho. O sea, fue como literalmente pues ver lo que Dios hace cuando Dios te restaura y lo que pasa cuando Él te restaura, o sea, que te restaura para que puedas restaurar a otros. Sí. Y bueno, pues me gustaría saber qué les impactó, qué recibieron de esa palabra. Pues ¿quién me da 5 minutos? Tú me das 5, tú 5, yo 5. Adelante, chicas. Bueno, una de las partes que cada testimonio fue muy poderoso porque creo que impactan la vida y podemos ver el antes y el después de las personas porque todos son mis amigos, nuestros amigos, sí. Pero veía cómo Savannah me impactaba mucho también de cómo dijo que ella cuando escuchó el evangelio, ella se vio y dijo, cámbiame, Señor, yo quiero que me cambies por 8 horas seguidas. Y yo veo y digo, ay, Señor, yo hubiera llorado también 8 horas y me hubiera evitado tantas sufrimiento de tiempo. Sí. Pero Dios es bueno. El camino a la restauración siempre sí. Es la mejor A mí opción. Me encantó esa parte también. Ajá. Y algo también como algo que les decía a las chicas era, bueno, lo compartíamos en la célula porque antes Savannah, o sea, yo fui su primer líder. Y Savannah antes iba conmigo y María pues también desde chiquitas, y ver como todo lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas, recordar cómo fue esos comienzos, recordar cómo Savannah empezó a venir a la iglesia. Es más, el otro día fuimos a comprar café y esas cafeteras. Ay, ya sé, no me regañen, conocen todos los lugares de todas partes, no solo de San Antonio. Nada más a veces eso, nada más a veces. Tengo una Karencita también así. Ay, perdón, Ceci, perdón por enseñarles esas cosas. Yo sé, Karencita. Pero anyways, fuimos por café y ella me estaba contando, ni sé por qué empezamos a hablar de eso, de que cuando era el día del encuentro, o sea, ella apenas tenía como unas semanas que estaba viniendo, y que pues su prima que la invitó a la iglesia me dio a mí su número para que le llamara y ella no tenía mi número salvado. Entonces yo le llamé ese viernes o el jueves para preguntarle si iba a ir a la célula y ella dijo que estaba estudiando algo, una clase para la universidad y que vio el número que no estaba salvado y como quiera decidió contestar, lo que ya en este día ya nadie ni contesta números desconocidos. Sí. Pero lo contestó y dijo que escuchó que nada más le dije, hola, Savannah. Y que dijo ella, ¿para qué contestaba? Y que ya que se acuerda ella claramente cómo le pregunté, o sea, ¿estás lista para el encuentro? Dios, yo sé que esta es una cita divina y todas las cosas que se acordaba, pero que ella decía, ok, bueno, está bien, voy a ir, pero que sus expectativas no eran gran cosa.
Y te acuerdas de eso y luego la ves ahora sirviendo a Dios, sirviendo en el encuentro. Y te quedas, wow. Yo me recuerdo, ya no quería participar en nada en la clase. Era como, pásenme. No abrazos, no. No, abrazos por favor, jamás. Abrazos jamás. Y creo que eso es lo hermoso, no creo, sé que es lo hermoso de ver una persona, el empiezo, cómo comienza esa jornada con Dios y luego verlos hasta el punto que están hasta este día. Cuando uno conoce todo lo que pasaron para llegar a donde están y que quieren servirle al Señor y que quieren estar aquí desde la mañana hasta la noche, eso es algo, es un gozo que produce, ¿no? En el espíritu, pero es un gozo que compartes, es como que yo antes negada a nada que tenía que ver con la iglesia y ahora no me sacas de aquí. Literalmente, aquí estoy todo el día y a mí me encanta y yo no quiero salir de aquí hasta que todo se termine, y cuando se termina yo llego a la casa y es, ¿qué más tengo que hacer para el Señor? Pero sí, ver el comienzo y ver hasta dónde están, hasta dónde han llegado, es como que wow. También ver como, ay, perdón. No. Pero ver también como el testimonio de María, ella también compartía tener la pues en realidad todos compartieron el dolor que tenían de no tener un papá, la ausencia de un padre, o aún tener un padre que pues no fue el mejor. Y ver cómo Dios puede restaurar heridas tan profundas, heridas que te pueden marcar por el resto de tu vida, que pueden impactar cada relación de tu vida, pero ver cómo cada uno de ellos vivió esa restauración de conocer a Dios como tu Padre. Y yo creo también, o sea, no importa en realidad qué tan bueno ha sido tu papá, porque como les decía, yo creo que tengo el mejor papá del mundo. Y sí lo tienes. Muy buen papá, sí pero aún así, o sea, todos necesitamos esa revelación de Dios como nuestro Padre. Todos necesitamos que ser restaurados, todos necesitamos conocer a Dios, o sea, de una manera íntima, de tener una relación genuina con Él, todos. Algo que me llamaba la atención, de María, que ella decía que ella miraba a los papás que llegaban a la escuela y decía, qué raros, porque era una naturaleza de ella que mujeres criaban a los hijos en su familia, y en ese te pones a pensar, o sea, cómo la mentalidad de una niña tan pequeñita, pero Dios trajo ahora la restauración. Así es. Y creo que como lo que me impactó a mí es como todos los que estaban ahí tenían un testimonio similar, pero al mismo tiempo creo que aún cuando dices es mi amiga o por ejemplo Nadia es mi amiga, ¿verdad? Pero todavía hay cosas que no conocemos de la persona, y entonces cuando escuchas el testimonio, ¿verdad? Es como el poder del testimonio lo que impacta y puede ser de impacto a otras personas, otras familias. Y en el otro talk show en inglés, compartíamos sobre Matt, ¿verdad? Yes. También que Matt, bueno, una de las cosas que me impactó más también que hemos hablado, como Paco fue el que oró por Nadia y él le estuvo diciendo como 2 años que viniera a la iglesia, ¿verdad? Pero cómo fue el hombre el que inició ese propósito, el que dijo, yo voy a luchar por mi familia. Yes. Y Matt como, no solamente como hombre, pero hijo, que luchó por su familia, ¿verdad? Y entonces ahora ves el resultado y ves la bendición de ver a toda su familia aquí, sus hermanas, su papá, sus primitas, ¿verdad? Chiquitas, pero ves el resultado y creo que muchas veces vemos el resultado, pero no vemos lo que la persona tuvo que vivir y experimentar y ver el antes, pero solamente ven el después, ¿verdad? Y muchas personas pensamos, es que ellos tienen todo perfecto o ellos no pasaron por lo que yo pasé, y es como o no me te entienden. Das cuenta de que todos en algún momento tuvimos que ser restaurados al Padre, no importa si tuvimos un papá presente o no, todos tenemos que ser restaurados. Y qué padre que Matt ha sido tan restaurado que él como
pues como varón, como hombre, puede compartir esas cosas, porque pues es como normal, dice que en el mundo de que los hombres no hablan acerca de cómo se sienten, de las cosas que ellos pasaron. Sí, ellos no se expresan, entonces el escuchar el punto de vista de un hombre, de un varón que diga, oye, en mi familia pues nunca había relación entre mi papá y yo, y ahora, y verlo quebrantado, verlo llorando, por el gozo, no la tristeza, ahora es el gozo, lo que Dios restauró en él, de que ahora su papá viene, su papá adoptivo, aquí está en la iglesia, aparte su papá biológico lo está buscando. Esas son las relaciones que Dios restaura, y por eso la cruz, ¿no? Por eso el madero horizontal y vertical. Entonces es como que ya te restauras con el Padre. Restaurados con el Padre significa restaurados con los demás, con unos y otros. Hoy tomábamos un tiempo con la célula para platicar un poquito y yo me puse a ver y le digo, mira, y les empecé a tomar fotos a los de la alabanza, empecé a tomar fotos a los técnicos, a los que están en la cafetería, a los maestros de niños, y les recordaba a las mamás, porque estaban sirviendo, estaban unas acá tocando, cantando, otros estaban allá y les recordaba a la mamá, vale la pena seguir a Dios, vale la pena seguir la restauración, porque es una cadena de bendecir para poder ser bendecidos. Sí, exactamente. Y luego, pues ves, como decíamos, el testimonio de Matt, ¿verdad? Cómo su vida fue impactada, cómo él conoció a Dios de una manera genuina, tuvo ese cambio y pues primero solo lo veías a él, era un jovencito que venía, nada más era él, pero luego a través de su testimonio Dios lo restauró y luego él pudo ayudar a restaurar y traer a sus papás, sus hermanas y luego sus tías, sus sobrinas, sus abuelitas. Abuelitas. Sí, o sea, no es solo una persona y es lo que pues nos ha impactado mucho de estos mensajes, o sea que Dios te restaura, te cambia, te sana, te transforma, pero no termina ahí, o sea, no se termina contigo porque su propósito y su plan es más grande, es que ahora tú seas parte de ese ministerio de restaurar a los demás y ver como esos testimonios en vivo y recordar como que te llena de fe, te llena de esperanza, te ayuda a creer, ok, Dios, no has terminado, tienes más, eres el autor, eres el que perfecciona nuestra fe y vas a seguir obrando. Y cuando oras por alguien es como recordarte, ¿no? Que no estás nada más orando por esa persona, sino por toda una generación, una familia entera, no nada más como una amiga, pero es, bueno, y la amiga tiene familia, tiene hermanos, tiene amigas, ¿verdad? Entonces es qué tan grande el impacto puede llegar a ser cuando tú oras y te atreves a orar por una persona, ¿verdad? Y es el efecto dominó, ¿no? Porque también hemos escuchado que, por ejemplo, yo le puedo... A ti te predicaron el evangelio, ¿verdad? Tú lo recibiste, tuviste revelación, ahora entiendes cuál es el propósito que Dios te ha dado. Y ahora tú vas con otra persona, pero luego esa persona que recibe a Cristo a través de ti va con otra persona y esa persona también es salva para Cristo, ¿no? Entonces es una cadena que se siguen agregando eslabones, así se dice. Pero de igual manera es como el efecto dominó, de aquí para acá y todo sigue. A veces se atraviesa uno que no se quiere caer, esa fui yo, pero de repente Dios dice, no, es ahora, es ahorita. No caíste la primera vez, pero en la segunda, la tercera, a lo mejor en el primer año, no, el primero no, el segundo, ok, bueno, el segundo y medio, pero ahí vas a caer, no importa. Sí. Amén. También o sea, sí, saber que Dios es el que está en control, de tener ese corazón abierto a escuchar su palabra. Yo creo que eso fue algo también que escuchamos de parte de los chicos el domingo pasado, de tener ese corazón abierto, aunque primero fue difícil, pero luego se dejaron dirigir. También como Sabanas, o sea, decidió como ser obediente, ir al encuentro y luego tomar ese tiempo de ella de orar
todas esas horas hasta recibir ese encuentro genuino personal, pues también te impacta, te ayuda a entender, ok, es importante tener ese corazón abierto para que Dios te siga enseñando. Y la humildad. Ajá, esa humildad. La humildad de entender que necesitamos tener eso para seguir recibiendo de parte de Dios. Bueno, y algo que me acordaba, Ceci, me gustaría que compartieras un poquito tu testimonio porque está medio locochón. Ay, ¿cuál de todos? Está un poquito Tengo crazy. Lista. Eso es bueno, tener una lista de testimonios es bueno. No sé si yo quiero oír de tu testimonio, que es casi una película del Exorcism. ¿A cuál? Esa no la conozco. Pues de cómo fue antes de conocer a Jesús, o sea, de cuando servías en la iglesia. Pues era lo que conocíamos, sí, en era lo Rodriguez. que conocíamos y por era como, había hambre en la semana pasada lo explicaba porque me preguntaban que si teníamos hambre como de conocer a Dios y yo tenía hambre, quería encontrar a Dios y lo buscaba en otra iglesia, en una iglesia que donde eran como imágenes y había otras cosas que no le agradan a Dios, pero realmente cuando tú conoces la palabra dices, aquí nomás no, aquí realmente no. Y había como cosas que no eran muy correctas delante de Dios que tú ibas y orabas por la Virgen y que no sé qué y que cositas así que realmente el Señor fue bueno a remover toda esa parte. Porque a veces haces cosas porque, como dices, es lo que conoces. Es Es religión. Hay cosas que yo no conocía nada de Dios. Yo no conocía, sí, miraba a Jesucristo que en una cruz y que clavado, pero no entendía lo que él pasó hasta realmente tener revelación de lo que hizo Jesucristo, ¿no? Y yo te iba a la iglesia cuando bautizaban, cuando casaban, si acaso se casaban por la iglesia, y cuando alguien falleciera. Era cuando yo iba a la iglesia y a veces ni para el funeral iba, o sea, yo era como que, no, hombre, nada, me van a decir lo mismo, es la misma cosa, pero yo no tenía revelación que el casarte delante de los ojos de Dios era algo importante, era un pacto. Yo no sabía ese significado. Yo pensaba que las personas lo hacían pues para gastar dinero o para hacer algo bien grande. Es de verdad, yo no sabía, porque eran cosas que pues en mi familia no eran comunes. No era algo común. Mi mamá y mi papá se casaron en el patio de la casa porque mi mamá estaba embarazada. Porque pues en esos tiempos mi abuelita, por parte de mi papá, pues ella decía, no, si Rosa está embarazada, tú te vas a casar, Rosendo. Mis papás se llaman Rosa y Rosendo. Cosas. Los rosados. Sí, los rosados, exactamente. Y terminaron rosa. Anyway, otra plática. Pero sí, era como, aún en ese tiempo mi mamá decía que ella no entendía lo que estaba haciendo. Ella pensaba, pues yo me tengo que casar porque estoy embarazada. Pero no porque necesito la bendición de Dios, no porque es algo correcto delante de Dios, no porque la Biblia lo dice, era más bien porque mis papás lo dicen. Y yo sí buscaba, pero era como tú vas y tú empiezas a servir eso, que realmente son espíritus demoníacos. No es nada porque la Biblia lo enseña. El pastor nos enseñaba hoy que si tú no entiendes los principios, tú eres incapaz de poder enseñárselo a tus hijos, ni a tus generaciones espiritualmente, ni a tus generaciones. Entonces era algo que yo aprendía porque pues, te lo enseñaban. Ve y rézale y que esto y tú sabes que hay un mundo atrás de todo eso. Sí, hay un mundo espiritual que pues, chocarrero. Que quizás experimentaste un poquito. Sí. Que gracias a Dios no lo podemos ver con los ojos naturales porque dicen que eso es súper feo de ver, ¿no? Es muy feo.
y no es recomendable. Y ahora, a través de la sangre de Cristo, ahora entendemos y tenemos revelación que el sacrificio de Jesús tenía un significado, pero no nos quedamos solamente en, o sea, hay entendimiento, vaya, de todo lo que Él pasó, y eso te lleva a un nivel de fe diferente. Ahora te ayuda a caminar diferente, ahora te ayuda a caminar en principios, a querer leer la Biblia y entender lo que Dios quiere. Y una persona completamente nueva, Así transformada, limpiada, renovada para la obra del Señor. ¿Cuándo fue que empezaste como a venir a buscar a Dios, a ir a la iglesia? Yo empecé a venir cuando mi abueli, ella venía a visitarme por largos periodos, era como mi mamita. Entonces ella era cristiana, ella oraba por todos, hasta el último yo supe que ella le regaló a todos los nietos, bisnietos, Biblias, porque ella oraba por todos, y me decía, híjole, aquí yo sé que hay células, vamos. Y yo, pues no sé, pues está bien, yo te voy a llevar, pero por dentro yo tenía hambre. Entonces yo llegaba a la célula y yo estaba así y era como no me hablen y conocía a todas las personas, pero estaba así como, pero por dentro se estaba quebrando todo lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que yo creía. Entonces la próxima semana. Siempre es así, Ceci. ¿Por qué por fuera todos actúan como que no, pero por dentro? Sí, Karencita. Y yo me recuerdo que yo estaba embarazada de Andrea. Oh, wow. Pero mi abuelita la semana que entró decía, porque ella supo que algo pasó en mí ahí, aunque yo estaba, ella me conocía. Dijo, si tú no quieres, no vamos, pero si tú quieres, sí vamos. Y le dije, no quiero, pero te voy a llevar. Nada más por ti. Y fuimos y de ahí yo ya no me fui, aunque fue un tiempo de que yo no entendía. Por eso tardamos tanto en poder entender, en poder realmente tener un encuentro genuino con Dios. ¿Qué tan importante es eso, no? El que alguien te impulse, el que alguien te invite, el que alguien te diga, si tú quieres, tú puedes ir, porque Dios no obliga. Nada es obligación con Dios. Y hay personas que así lo toman de un principio. Ay, esta persona me mandó un mensaje que de ir a la iglesia. Ay, siento que me están obligando. Cuando realmente la persona sabe que lo necesita. Pero sin esa persona, sin tu abueli que te dijera, si tú quieres, vamos. Y tú, pues no, pero si tú quieres también ¿Por qué vamos. somos así? No, ¿verdad? Bien, ¿quién Pero sabe es cómo? importante. Yo creo que yo también me acuerdo, me mandaba, mi primer líder fue Made y me mandaba mensaje y yo, ahora no voy porque yo ya sabía y no me va a decir ella qué tengo que hacer. Y no Mejor tengo voy. tiempo. Y no, pero sí quería ir, como dices tú. Yo quería ir porque yo sabía que quería un cambio, ¿verdad? Pero sí iba, no voy a decir que no iba, pero de vez en cuando me mandaba yo así como que, no, ahora no voy. uno no quiere, Pero, mira, no ¿por qué, quieres, verdad? no quieres rogar, No. pero quieres que te rueguen. O sea, y así somos con Conozco Dios. varias así, ¿Verdad? que todavía están siendo cambiando. Sí. Les tenemos que seguir rogando. Así es. Sí, fue bien tremendo y pues tuvieron la oportunidad de crecer juntas. Wow. Con Andreita Andrea. y luego Sí. después que tuvimos un tiempo de prueba por situaciones, después fue con Steph, cuando Stephanie tenía 3 meses fue cuando ya llegamos a la iglesia y el Señor fue como Pero limpiando. cuéntanos, Ceci, ¿qué pasaba Es que con no me Steph? acuerdo bien, no es que no quiera decir, pero no me recuerdo. No Ay, tenía ella, es como de su salud, Stephanie. Oh, sí. No, hombre. O sea, es que si les cuento, nos vamos a tardar 3 horas. Tienen tiempo, yo les cuento. Tenemos Es- una hora. Es que para muchas personas es muy fácil tener bebés. Ajá. Para muchas personas es muy fácil. Con Andrea yo experimenté algún problema, pero no fue como algo tan serio. Para mí no, Ceci. Yo sé, Daisy, perdón. Pero, ¿Cuántos por hijos ejemplo, tienes, Daisy? 5. 5. yo ¿Y también quiere tengo- más? Yo también tengo 5, pero uno nos está esperando en el cielo. Oh. Él ya estaba listo, él nació listo. Ujú. Pero Stephanie nació, cuando estaba embarazada diagnosticaron muchas enfermedades Ujú. y
fue a pegarnos a la fe y me acuerdo que nos encontramos en el buffet, ¿se acuerdan? Y Karen era la porrista y la que bailaba en la iglesia y todo. Y nos encontramos a la pastora y la pastora nos amó y el pastor. Y nos abrazaron y nos dieron una palabra porque creo que vieron nuestra situación. Nuestra cara hablaba por sí sola y nos dieron una palabra y nos dijeron, miren, hagan esto, hagan un ayuno, renuncien por 3 días y nos dieron la instrucción y nosotros pudimos ver el milagro en ella. Wow. Después, cuando tuvimos la oportunidad de tener a Sophie, yo tuve preeclampsia y era como ella o yo. Pero después, cuando Sophie, estoy en el momento del parto, Sophie tragó agua en sus pulmones, agua de parto. Y yo cuando escuché como ella estaba llorando, dije, no está bien algo, porque se oía, no un llanto como tiene que ser. Y nos dijeron que la niña no iba a vivir, que ella no iba a vivir, pero vivió. Y con Abraham fue algo igual. Entonces, Dios ha sido más que bueno con nosotros. ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no servirle? Y qué milagro que ahora tú las ves aquí sirviendo. Amén. Andrea, hoy adorando, dirigiendo. Sorry. Steph fue también. Karen que me hizo llorar. Siempre me río y me hizo Karen llorar. No, y luego Stephanie también ayuda. Ella está en el ministerio con los niños. Ajá, con los niños, con los preadolescentes empezó en la alabanza también. Oh, wow. Sophie, ya no tarde, y Abraham es pastorcito que siempre está ahí. Pero wow, me encanta como escuchar ese testimonio de tener esa necesidad como cuando nació Stephanie, luego que en realidad ahí fue donde empezaron a dar esos pasos de fe, de buscar a Dios. Y lo que más me encanta, Ceci, es que ahora Dios te ha restaurado y tú ayudas a restaurar a otras mujeres. Gloria a Dios. Y es de lo que hemos estado hablando estos domingos, o sea, de que cuando Dios nos restaura no se termina con nosotros. Y también como todo lo que tú vives, ahora lo puedes como Dios lo usa para ministrar a otras personas, lo usa para ministrar a otras mujeres. Nada en Dios como es perdido o fue como para nada. Y pues me encanta oír eso. Y bueno, este domingo hablamos de la tercera parte de ser restaurados para restaurar. Y nada más me gustaría compartirles con ustedes un versículo bien rapidito. Porque empezamos este domingo escuchando Salmo 51, versículo 10 al 13. Este domingo como que nos enfocamos más en el rey David, y empezamos con este versículo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y concédeme un espíritu dispuesto que me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos para que los pecadores se vuelvan a ti. Y me encantó esa parte de escuchar como lo que fue la vida de David y oír el propósito que él tuvo. Y bueno, me gustaría escuchar de ustedes qué es lo que les impactó a ustedes de este domingo, de esta enseñanza. You or me, tú o yo. Ok, fine. Yo creo que el Salmo 51 ha sido algo que yo jamás me atreví a orar hasta estas enseñanzas. Uno le pide a Dios cosas, ¿no? Señor, ayúdame, deme la corrección donde la necesito. Pero escuchar la oración del rey David, tal vez yo leí el Salmo 51 muchas veces, pero sin entendimiento. Cuando te cae la revelación que él había pasado por un momento súper difícil en su vida, que él estaba en la presencia de Dios y por sus actos, por sus hechos, fue alejado, vamos a decir, de la presencia de Dios. Por su pecado, él ya no estaba en la presencia de Dios. Entonces, como el pastor nos compartía anteriormente, no puedes extrañar lo que nunca conoces. Pero como él conocía la presencia de Dios, ahora era diferente, era como que, a ver, no, espérame, yo sé que fallé, yo sé que cometí un error, pero Señor, purifica mi corazón, porque él de ser
rey, de ser pastor de ovejas, de ser pastor, el pastor más dulce de Israel, que todavía se conoce así, el rey David, de ser todo eso a ser un pecador como yo, de ser una persona que comete errores. Él le pide a Dios, purifica mi corazón, y jamás le había pedido yo a Dios, purifica mi corazón. Entonces ahora que situaciones me están surgiendo, estoy entendiendo lo que yo le pedí a Dios. Y el rey David me enseñó eso, el Salmo me enseñó eso, mi pastor me enseñó eso. Dios me lo reveló a través de mi pastor. Entonces el que me purifique el corazón, prepárense, pídenle a Dios que les purifique el corazón y va a pasar. Y yo creo que como tienes dos cosas que quiero comentar, como la primera es como una persona por la que estás orando va a saber que necesita ser restaurado al Padre si nunca ha tenido esa relación con Dios, ¿verdad? Para comenzar, es como nosotros fue tan difícil al principio porque no sabíamos lo que nos hacía falta, sabía que había un vacío en nosotras, pero no sabíamos qué era, y tal vez antes de conocer a Cristo tratamos de llenar ese vacío con otras cosas, tratamos de llenarlo con personas, con fiestas, con amigas, de diferentes maneras, en vicios o cosas que tal vez sean de pecado, ¿verdad? Como la anécdota que platicaba el pastor, que el marranito regresaba al lodo, ¿verdad? Sí. Pero es como nosotros pensamos, eso nos va a hacer feliz, pero esa felicidad es temporal, no es una felicidad, un gozo que es permanente, que es duradero. Entonces, yo creo que tal vez por eso en el principio para nosotras fue un poco difícil, ¿verdad? Porque nunca sabíamos qué era tener una relación con Dios, pero David lo sabía. Y yo creo que ahora la segunda parte que quería compartir es ahora que sí conocemos la presencia de Dios, sabemos qué es tener a Dios como nuestro papá, ¿verdad? Tener a Jesús en nuestro corazón. Creo que yo sentí a veces y he sentido en este tiempo a una hora de cristiana que hay tiempos que yo me siento que estoy alejada de Dios. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces es cuando yo tengo que preguntarme a mí misma y decir, ¿qué es lo que me está separando de Dios? Dios, yo quiero tu presencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tal vez hay un pecado oculto que tal vez inconsciente o conscientemente no sepa o sí sepa, ¿verdad? Pero es tal vez algo que me está separando. Entonces, la restauración no termina cuando recibimos a Cristo, sino es una restauración continua que sigue, ¿verdad? Y al mismo tiempo que nos seguimos restaurando, ya ahora podemos restaurar a otros, pero no paramos, lo hacemos al mismo tiempo. Oye, friend, ahorita me imagino el marranito. me imagino ¡Qué el marranito, bonito! todo bonito, todo limpio, Perfumadito. con su moñito de Chanel, y él caminando con la, ¿cómo se llama? El collar sus y perlas. ¿cómo se llama el de este? Bueno, ¿La correa? sí, ándale, con la correa caminando y luego de repente le brincas, así. Bueno, no me estoy comparando con una marranita, ¿verdad? pero a veces Tenía la nos naturaleza de regresamos. cochino. There you go. Yes, esa me gusta, pero me lo imagino y pienso cuántas veces no hicimos Coquetear con el lo pecado. mismo, sí, es exactamente eso. Ahí Es está. como estoy el acá, pecado. pero quiero estar allá. Pero Sí, es como, Daisy ¿cómo? compartía lo que estabas compartiendo y ahorita me imaginaba yo. ¡Bonito! Feliz. Y Porque me- como dice el pastor, no es algo como el pecado, no es que dices, ay, guácala, ¿verdad? Ajá, Él no. dice, no, porque es algo que te atrae, porque la carne te lleva a eso, ¿verdad? Pero Era ya la cuando naturaleza. pides ese corazón nuevo, entonces ahora con el corazón nuevo que es a la imagen y semejanza de Dios, ahora dices, no, yo ya sé que ya ese no es mi lugar, ya ahora es Sí. más fácil alejarme del Tratar- pecado porque sé que eso ya no es para mí. Es esa mi cuestión vida de antigua. decisiones. Ajá. Y luego Que- algo que me impactó también fue que cuando David pecó, que, o sea, así recordamos lo que hizo fue que cometió adulterio y luego fue como Asesino. asesinar a alguien y luego encubrirlo porque pues bueno, es parte de la naturaleza, como el pecado te lleva a otros pecados y luego encubrir, pero en ese momento de dolor, de desesperación, de darse cuenta de lo que había hecho, algo que me impactó mucho es que él no se olvidó del propósito que tenía. Sí. Y yo creo como que no entiendes
el valor del propósito hasta que lo empiezas a vivir, hasta que es como una revelación que viene, o sea, dentro de ti. Como Nadia decía, no puedes extrañar algo que nunca has tenido. ¿Y cómo puedes extrañar la presencia de Dios si nunca la has tenido? ¿Cómo puedes extrañar el propósito de Dios si nunca lo has vivido? Y este verso de lo que David compartía en Salmo 51 es de un hombre que tenía la presencia de Dios, un hombre que entendía el propósito de Dios y cómo el pecado te separa de la presencia de Dios, cómo el pecado te quita del propósito de Dios, haz de cuenta, te quita la habilidad de poder conquistar, de poder soñar y aún así, todo. en medio de la angustia que tenía de estar alejado de la presencia, su oración todavía permanecía en ayúdame para yo poder ayudar a otros. Y ayudar a otros. Algo que llamaba mucho mi atención era la manera que él clamaba: vuélveme al gozo de tu salvación. Es vuélveme, yo ya lo experimenté, ya lo viví, ahorita no lo siento. Y es como decía Daisy, es como momentos en la vida cristiana de desierto, como regrésame eso, regrésame el gozo de la salvación. Sí, como ese primer amor. Sí, también. Porque cuando uno entiende y cuando recuerdas el primer amor que vino y cambió todo, es Señor, o sea, esta era yo y tú hiciste esto y me convertiste en esto. Quiero que ese gozo vuelva otra vez y me traiga esperanza. Me traiga esperanza. Sí. El trabajar en ti para que puedan ver que Dios cambia. Que él cambia, que el rey David se sintió tan arrepentido por lo que había hecho, tan arrepentido que él decía, o sea, yo sé que cometí un error, y es difícil para muchas personas admitir, cometí un error, lo hice mal, porque pues uno quiere pensar que tienes la razón, que todo lo haces bien, pero no. Y parte de la restauración es reconocer que necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no, pues lo que hice. Pero se escucha como que David clama como que le dolió mucho no poder seguir ayudando, no poder seguir dando la ayuda que Dios le había dado el privilegio de hacer. Que aún ahí no era egoísta, ¿verdad? Como no pensaba en, Dios ya no me va a bendecir, no, ahora tampoco es como, yo puedo ayudar a otros. No estaba ni pensando en él, estaba pensando, ¿y tu pueblo, Dios? Y lo que tu pusiste, presencia. Tu presencia, y lo que pusiste que yo también ayudara, ¿cómo los voy a ayudar si no vienes a mí? Y luego también algo de lo que compartíamos era como la diferencia entre el que antes era rey, el rey Saúl, y David. Y como el rey Saúl también había caído en pecado. Y yo siempre, la verdad, pensé, pues, o sea, como que ni hizo gran cosa el rey Saúl, ¿por qué Dios lo quitó de ser rey? La verdad no entendía, porque comparaba los pecados y decía, o sea, cometió adulterio, mató a alguien. Solo tenía baja autoestima, sí, no creía en él. Pero... Sí, y luego el rey Saúl, algo de lo que aprendimos fue que iban a ir a la guerra y no quería esperar al profeta. Y, o sea, uno de sus pecados fue como no entender la autoridad, no entender la unción, no ser obediente al profeta, y luego más que nada no arrepentirse, no tener un genuino arrepentimiento. Y luego tú ves la vida de David y dices, pero ¿cómo Dios lo iba a perdonar después de todo lo que hizo? Y fue la diferencia. Y bueno, eso me impactó mucho, como ver cómo Dios le decía al rey Saúl, como es que el reino que estás levantando no durará, lo que estás levantando no perdurará. Sí, y luego con el rey David, cuando hubo ese genuino arrepentimiento, continuó siendo rey. Sí. Creo que esa es la cosa, que la palabra arrepentimiento es una palabra tan grande, con un significado bien simple, bien cortito. Uno piensa, ay no, arrepentimiento, sí, oye, muy difícil. No, arrepentimiento es tener un cambio, hacer un cambio. ¿Qué cosas no has cambiado que están en tu poder cambiar? Simplemente no las quieres cambiar. Ese es el arrepentimiento, porque tú sabes que siempre es importante, cuando estás en los caminos de Dios,
hacer lo correcto, no lo fácil. Lo fácil no siempre es lo correcto, pero tampoco es tan difícil hacerlo fácil. Sí, es como muchas personas piensan que es como que les dé la luz y que ya van a cambiar. No es así. Pero no, I'm sorry, pero no se trata de eso, se trata del diario vivir con las decisiones, con los principios de Dios. Vivir y comparar, ponerte en el espejo de Cristo. ¿Cómo actuaría Jesús aquí? ¿Qué haría Jesús en esta parte? Y el principio que, por ejemplo, aquí fue la desobediencia, ¿verdad? Del rey Saúl, que lo apartó del propósito de Dios, de lo que Dios tenía preparado para él. Solamente la obediencia que me compartió Savannah, que ella aprendió como 99% ser obediente, de cualquier manera es 100% rebelión, porque todavía tienes ese 1%. Entonces él era rebelde y eso fue lo único que lo apartó, y por eso perdió todo lo que tenía cuando aún como el rey David, que dice, él cometió adulterio. Entonces para mí me demuestra que no importa qué tan grande sea tu pecado, si tú realmente te arrepientes y buscas ser obediente a Dios, Él te va a perdonar y puede darte una vida nueva y puede reconciliarte y regresarte al propósito que Él tiene para tu vida. En esta parte yo entendía, por ejemplo, como habla acerca de David y de la vida que tuvo David, yo entendía que David tenía un corazón para Dios. Y Saúl fue rey, pero no tenía un corazón para Dios. No entendía el propósito. No entendía, no había nacido el propósito en él y no podía ejercer algo que él no tenía, no podía dar. En apariencia podría ser que sí, porque ¿qué fue lo que hizo? Fue un sacrificio para Dios, ¿no? Entonces él en apariencia puede decir, lo estoy haciendo, pero entonces tal vez es un significado de una vida de religión y no realmente una relación. No tenía la actitud genuina, correcta. No era, Señor, aunque yo crea que es lo correcto, pero si tú dices que no es lo correcto, no lo voy a hacer. Y luego también como que te pones a pensar cómo el profeta era como, pues ese líder que Dios había puesto una autoridad, y cómo el rey Saúl no reconoció la autoridad, dijo, lo voy a hacer yo, lo voy a hacer de mi manera, y como a veces… Eso fue lo principio que yo entendí cuando recibí a Cristo en mi corazón, que había una autoridad, había una autoridad sobre mi vida, que era Dios, el Padre, pero Dios iba a usar personas para guiarme a mí, porque yo no lo podía hacer sola, era obvio. Mi vida era un caos tratando de caminar sola. Entonces Dios decía, no, yo te voy a llevar de la mano, pero pues lógico, no me va a gritar desde el cielo, ¿qué pasos tomar? Entonces era como entender que había autoridad de una persona, de un pastor que me iba a guiar, y después de ese pastor iba a haber un líder que me iba a guiar. Que Dios siempre usa a las personas. Que no es un líder perfecto, que no es una persona que lo tiene todo afigurado, su vida está perfectamente planeada, es organizada, todas las cosas que yo no tengo, no, pero esa persona es una persona tan imperfecta que Dios va a usar esa persona imperfecta para demostrarme a mí o para ayudarme a mí a crecer y salir de esas imperfecciones que yo tengo también. Y es la unción que pone sobre esa persona, ¿verdad? Como no solamente entender la autoridad, sino la unción que tiene esa persona que viene de parte de Dios. ¿Verdad? Y ahora que lo mencionan también me hace recordar cuando David pues estaba escondiendo su pecado, cómo vino el profeta a Nathaniel. Y el profeta le dijo, o sea, Dios sabe lo que has hecho y, o sea, te tienes que arrepentir y wow, o sea, la actitud que David tuvo con esa autoridad, con ese profeta, y luego la actitud que tuvo el rey Saúl es bien diferente. ¿Nunca se han sentido así como que el pastor predica algo y es como que ¿quién le dijo el pastor? Sí. O sea, es ese profeta, el profeta el profeta Natanael que le dijo a David, oye, ¿sabes qué? Así también a mí me pasó muchas veces, que de hecho cuando me fui, unas de las 10 veces que me fui de la iglesia, era como que, ¿cuándo? No, ¿verdad? Yo siempre estaba aquí, ¿de qué estás hablando? Pero era como que, ¿quién le está platicando al pastor? Ha de ser mi líder que le está diciendo las cosas que estoy haciendo. Pero, y ya me vio. Sí, me vieron allá y me tomaron una foto allá y pero no, es literalmente convicción. Eso es convicción. Eso es el Espíritu Santo que te habla. Y el Espíritu Santo también, porque en aquel tiempo era
Dios hablaba por medio de profetas, Ujú. pero ahora cuando Jesús asciende al cielo, dice, no los dejo solos, Sí. Ujú. los voy a dejar con el Consolador, que es el Espíritu Santo. Ujú. Y muchas de esas cosas del arrepentimiento, muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar, también lo hace por medio de sueños. O Ujú. hiciste eso y no estaba correcto. Sí, Arrepiéntate, porque eso sí. te está sacando del propósito. Amén. Ujú. Porque Amén. también veo como lo que David escribió y dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Haz de cuenta, David entendía, mi naturaleza es una naturaleza de pecado y no puede quedar nada de lo viejo de mí. No, lo que yo soy no te puede servir, Dios. Necesito que me transformes completamente. Dame un nuevo corazón que ahora entienda la diferencia entre el bien y el mal y quiera hacer el bien. O sea, que ya no sea, o sea, lo viejo, la vieja naturaleza, queriendo hacer lo malo, pero ahora que sea tu naturaleza en mí. Y yo creo que eso es parte del arrepentimiento genuino, como no, de todo me arrepiento, no pongo excusas, no trato de como justificarme, pero sáname, límpiame, Dios, dame un nuevo corazón. Que él estaba listo para aceptar la corrección, Ujú. pero a veces no estamos listos para aceptarlo, pensando de que, bueno, sí pequé o sí cometí un error o sí hice esto, pero ya lo reconozco. Ujú. Entonces no me digas nada porque yo ya lo reconozco, pero Dios no funciona así. No. Es como que tú tienes que pasar por ese proceso, La aunque te humildad. duela hoy, Sí. aunque te duela, aunque no lo quieras escuchar, aunque en tu mente aún reniegues porque no quieres aceptar que no lo sabes todo. Sí. Entonces la corrección es algo sumamente importante aceptar. Sí. Y creo que ahí comienzan a quebrantarse muchas cosas cuando eres humilde y te rindes, ¿verdad? Como para mí era rendirme a Dios y decir, Dios, cámbiame, ¿verdad? Como David. Y pues, o sea, toma mucho para alguien, ¿verdad? Especialmente los que batallamos con la... ¿cómo se dice? Pride. Orgullo. El orgullo, orgullo. ¿verdad? Que nadie me va a decir a mí qué hacer, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta que nos digan qué hacer, pero cuando realmente dices, no, Dios, yo necesito un cambio, yo quiero una bendición, yo quiero esa promesa que tienes para mí, dime qué es lo que tengo que hacer. Entonces me voy a rendir a ti y dejar como que mi líder me guíe, que mi pastor me guíe, que me den la corrección, que me laven los pies. Ah, sí. Que me laven los pies. Y es que Jesús luego le lo lavó los puedes pies ver. a los discípulos. Sí, puedes verlo, es algo que baja y fluye. Por ejemplo, cuando nosotros no permitimos que nosotros ser bendecidos y ser limpiados por Dios, también nuestras generaciones sufren eso mismo, porque es como que baja el pecado, también como baja la bendición y baja la unción, también baja todo eso. Sí, Ujú. sí. Yep. Sí. Y bueno, yo creo que también algo de David fue no ser como egoísta, como decían ustedes, y tener el propósito de Dios claro dentro de él. Y es algo que pues Dios nos quiere entregar. O sea, cuando Dios nos restaura, no es como para vivir ya una vida feliz, contentos y ya se acabó. Fin, ya, y vivieron feliz para siempre. Tan, No, tan, o sea, no, tan. sí, no se acaba ahí. Dios nos perdona, nos restaura y luego nos empodera y nos da un propósito, y ese propósito es darnos el ministerio de la reconciliación. Es que ahora nosotros nosotros seamos esos embajadores de Cristo, que nosotros, como David decía, Dios, si tú me restauras, ahora yo podré enseñar a los transgresores tu camino, a los pecadores les ayudaré para que regresen a ti, así como tú me restauraste, ayúdame para luego vivir tu propósito. Sí, porque ahora estamos en el negocio de reconciliar, no de Ujú. acusar.
Amén. Entonces era algo que se me hizo rema ahora que compartió el pastor que nos decía, ¿no? Que me decía, porque pues era para mí, ¿verdad? De que estamos en el negocio de la reconciliación, porque así nos dice su palabra, esas son las instrucciones. Ahora no estamos en el negocio de la acusación, porque eso a veces, o sea, puede pasar. A veces uno se siente como, ya te sientes juzgado antes de conocer a Cristo, porque conoces que haces las cosas incorrectas. Y luego vienes a Cristo y tú dices, no, pues aquí me van a juzgar más, porque pues ellos ya vienen a buscar a Dios. ¿Cuántas veces he escuchado, no voy a la iglesia porque si voy se va a quemar el edificio? Y yo, ok. No eres tan importante. I know. No, pero una de las cosas que me encanta es como cuando... una de las cosas que siempre me recuerdo es cuando invité a mi hermana, ¿verdad? Duré como 2 años orando por ella, invitándola. Y ya cuando vino, ella me dijo, me gustó porque yo me sentí bienvenida y no me sentí juzgada. Entonces creo que es algo que viene de nuestros pastores, ¿verdad? Que ellos, cuando nosotros llegamos, nunca sentimos que nos juzgaban, ¿verdad? Yo nunca me sentí juzgada personalmente, siempre me sentí amada y siempre con los brazos abiertos como el hijo pródigo, ¿no? Que en ese momento no lo entendía, ahora sí lo entiendo, ¿verdad? Pero siempre me sentí como con la esperanza de que ellos me iban a ayudar a cambiar mi situación, que ellos me iban a ayudar a cambiar mi vida y enseñan el amor de Cristo que, como dices tú, Ceci, baja a nosotros, que entonces ahora nosotros podemos enseñar ese amor a otras personas y decirles, oye, sabemos que has fallado, yo también he fallado, pero estamos aquí para ayudarte, para que salgas de ese pozo donde estás tan profundo, ¿verdad? Te queremos ayudar y no para que no se sienta juzgado. Y porque ellos te enseñaron ese tipo de amor, ahora tú lo puedes pasar a otros. Amén. Porque eso no era fácil, era como que yo antes era de la persona de que, pues ni modo, o sea, yo tengo mis problemas, tú tienes las tuyas, pues a ver cómo le haces tú, porque yo le tengo que ver cómo le voy a hacer yo. Pero ahora no es así, ahora es como que no, o sea, a mí me importa, yo tal vez esté luchando como compartió el pastor ahora, sí, es fuera de egoísmo, es yo también tengo luchas, yo también tengo batallas, pero esas las pongo en las manos de Dios, ¿sí? Alguien me enseñó y me enseñó y tuvo paciencia conmigo y tuvo amor conmigo y aún así, o sea, uno cambia todos los días, es como mi esposo le dice a mi hijo el mayor que todo se trata de cómo te acercas. Todo se trata de eso, del acercamiento con las personas. O sea, le vas a pedir algo a tu papá Dios, ¿cómo te acercas a Él con confianza? Te acercas a Él entendiendo que Él te ama y Él te quiere dar lo mejor. Entonces es como nosotros entender que a través de nuestros pastores hemos recibido esa unción, porque ellos nos amaron. Cierto. Y luego así ya podemos amar a otros con la misma unción. A veces es un poquito diferente, es un poquito más rasposito, pero amamos, ¿verdad? Y vamos aprendiendo a amar mejor, gracias a Dios. Yo no olvido, están aquí las ministraciones que Dios me dio a través de ellos y que me hicieron cambiar. Fueron con tanto amor, sin juicio, pero que a la misma tiempo era como, o sea, estás pasando esto porque mira lo que estás haciendo. Necesitas cambiar esto porque si no vas a seguir teniendo el mismo resultado. Y era como, ok, nadie me lo había dicho, nadie se atrevía, pero se convirtió en amor para mí, porque ahora yo de la misma manera, con mucho amor lo puedo contar. Yo les platico siempre que yo no siento que Dios me sacó del pozo de la desesperación. Le digo, no era un pozo, le digo, estaba profundísimo. Es en serio, yo no encontraba la salida. Yo veía como el lodo. Cuando tú tratas de salir y te resbalas más, así era mi vida, así era mi matrimonio, así era mi relación con Dios. Estaba como todo perdido y necesitábamos una mano y Él me la extendió.
me la extendió y me dijo, mira, te voy a amar y te voy a cuidar a través de ellos. Entonces le dije, sí quiero, Señor, sí quiero. Y Él estiró mi mano, pero junto con mi mano se vino mi esposo y se vino mi familia. Y se vinieron muchas más personas porque es un eslabón, como decía Nadia, vienen muchas personas a ser restauradas cuando tú permites la restauración y es algo genuino. Sí, es ese ministerio de reconciliación. Sí. Y lo que también me impacta es que como ahora Dios nos hace embajadores de Él, representantes de Él, bueno, me acuerdo que cuando estaba en la prepa teníamos teníamos una clase donde éramos como las Naciones Unidas. Y si te tocaba representar una nación, nunca podías decir, yo pienso que, siempre era, los Estados Unidos piensa que deberíamos de actuar así, así, y eso me impactó porque ahora vemos esta parte de la predicación que eres embajador de Cristo, representando a Dios, y cuando tú vas con alguien que quizás todavía no está muy listo para recibir esa palabra, es representando a Jesús, que Jesús a través de nosotros está implorándoles, les está rogando a través de nosotros, reconcíliate con Dios, ven con Él, Él te ama, te está buscando. Y como que a veces de repente sientes como, de verdad quieres que, no te voy a rogar para que vengas a la iglesia, o no te voy a rogar para que vengas a la célula. No podemos. Y quizás por eso Dios se tiene que como que restaurar de ese orgullo, porque cuando lo estás representando a Él es no orgullo, porque estás de verdad implorando, suplicando. Llevas la bandera enfrente. No te representas a ti, ni a tu vida, ni a tu familia, ni quien tú eres. Sí, ya no son tus ideas, ya no son tus pensamientos, tus tips. A diario muero, decía Pablo. A diario muero. Yo creo que eso trae revelación también, porque a veces piensas, bueno, estoy invitando, y a qué punto, pues ya, o sea, ¿verdad? Porque la persona tiene la opción de decir, voy o no voy, ¿verdad? Y tú sigues invitando, pero dices, ¿hasta qué punto? Pero entonces ahora entendemos, tienes que rogarles hasta que vengan. Entonces, si alguien ya puso a alguien en tu corazón, si Dios ya puso a alguien en tu corazón cuando oras por 3 o alguien, ¿verdad? O sea, creo que mi última lista no eran 3, eran como 14. Pero si Dios pone a alguien en tu corazón, lo vas a hacer y vas a rogar. Ahora entendemos, tenemos que rogar hasta que ellos sean reconciliados con Cristo. No es que en algún momento dices, bueno, ya me doy por vencido, bueno, voy a cambiar el nombre por alguien más. No, Dios puso ese nombre porque Él quiere que esa persona sea salva y te la puso en tu corazón por una razón. Y entonces, yo creo, y también como recordar como David, que decía, bueno, como tú compartías, Ceci, de dame otra vez el gozo de mi salvación, como recordar esos tiempos de cuando tú conociste a Dios y la paciencia que Dios tuvo contigo, la gracia que Él tuvo contigo, las personas que Él puso en tu camino. ¿Cómo no vas a extender ese mismo amor, esa misma gracia por los que Dios quiere salvar? Es que no se lo pierdan, que vengan todos, vengan aquí. Aquí les queremos ayudar en el Church. Es que cuando tú entiendes, cuando tú puedes entender la manera como tú vivías y la situación que tú estabas, y solamente por la gracia y el amor de Dios y la oportunidad que te dio, tú dices, ¿por qué? O sea, ¿yo quién soy para no extender la misma oportunidad a las personas? Ese es mi trabajo. Ahora es como yo soy madre de familia, soy esposa, tengo trabajo toda la semana, pero yo soy una embajadora del reino de los cielos. Ese es lo primero que yo hago. Ese es como algo que yo, ¿cómo se dice? Como tu primer oficio. Es mi primer oficio. Lo demás todo es después. Pero primero el reino de Dios. Y entiendo, cuando por ejemplo tú dices, la embajada de los Estados Unidos,
Y en México, por ejemplo, el consulado de México, tú estás viendo a la persona, pero tú te estás imaginando a todo el país. Ajá. Entonces tenemos que, no pretensión, pero buscar en Cristo ser genuinos y realmente dar ese amor, que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. Amén. Y es, aquí estoy, Sí. o sea, Dios no te puede venir a abrazar, pero te puedo abrazar yo, Sí. te puedo ayudar yo, te puedo dar ray a la célula, a la iglesia. ¿Qué necesitas? Sí, porque tal vez seamos la única representación de Cristo en su vida, ¿verdad? Tal vez no hay nadie más que les venga a predicar el evangelio, tal vez no hay nadie más que los invite a la Tal vez iglesia. hay mucha tinieblas. O tal vez hay otras personas que Dios está usando, pero tú eres parte de ese propósito, eres parte de ese plan que Dios tiene para esa persona. Algo que les comparto a las maestras de niños es, nunca pensamos que nosotros vamos a ser el único ejemplo de la Biblia que alguien tenga. Entonces, cuando se le enseña a los niños, cuando se le enseña a cualquier persona, es tener eso en tu corazón, el saber que hay personas que se van a ir de este lugar y no van a escuchar ninguna palabra positiva toda la semana, o no van a recibir algún tipo de amor el resto de la semana. Entonces, da tu mejor esfuerzo para ayudarle a esa persona, para que ellos reciban a Cristo, reciban el amor más grande, que es el amor de Dios. Es algo que es sumamente importante, no nada más en el ministerio de los niños, pero en el ministerio de Jesús. Me recuerda como lo que el apóstol Pablo decía, que somos esas como cartas abiertas. Entonces, como las personas, si tú eres embajador de Cristo, cada día eres embajador. Claro. No es solo en la iglesia, no es vivir como esa vida doble. Y es lo que David también quería. Él no quería vivir una vida doble, quería algo genuino, quería la presencia de Dios siempre, cada día. Y, o sea, cada día, como decías, en el trabajo, así, sí, en el trabajo, hogar, representar a Jesús y ser ese testimonio vivo, que ellos vean tu testimonio a través de ti. Literalmente es Mateo 6:33, compartió Daisy, compartió eso, ella no lo sabe, pero cuando yo recibí a Cristo, realmente lo recibí después de 2 años, yo claramente escuché, que ahora entiendo, era la voz del Espíritu Santo, que me decía, buscad primero el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Busca a Dios primero y Él te lo va a dar. Y de hecho, después de que yo escuché esa voz, yo renuncié a mi trabajo. Ya no trabajo, gracias a Dios. Necesito escuchar el versículo otra vez. Esa es mi oración, Señor. Sígueme manteniendo trabajando en tu reino. Y era lo que compartía en el otro Lex Talk que hicimos en inglés, ¿verdad? Que una de las primeras cosas que aprendí, o el versículo, fue ese, que se me hizo a mí como algo que me impactó tanto, que yo dije, Dios, yo tengo tantos problemas todavía, pero yo te quiero servir. Entonces entendí ese versículo y dije, si yo busco tu reino y hago tu propósito, si yo ayudo a otras mujeres, aunque todo en mi vida no sea perfecto aún, porque no lo era en ese tiempo, y les compartía que yo estaba como preparando para la célula, llorando ahí con la escoba. Dios, Jesús, estoy limpiando por ti. Así como que, y luego con el trapeador y las lágrimas. Sí, y ya llegaban y yo daba mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Entonces yo sabía, en algún momento Dios me va a dar mi promesa y yo sé que yo lo veré en mi familia. Y entonces es como, wow, como ahora ver el resultado, pero dije, todo valió la pena, ¿verdad? Vale la pena servir a Dios y en el mismo tiempo no me alejo, porque yo sé, como el rey David sabía, lo que yo tengo, el propósito es algo que es duradero, es para siempre. Y es en lo eterno. No es algo que nomás es por ahorita, bueno, ya me dices mi bendición, ok, ya me voy. No, es yo permanezco aquí porque yo sé que aquí está mi bendición y lo que viene está bien, porque aunque sean más luchas y batallas, voy a vencer, porque sigo en el propósito de Dios y Él se va a encargar de todo. De todo. Y algo que siempre me gusta decirles a las chicas es que tú no te das cuenta, ni siquiera te puedes imaginar lo que vive la que se sienta al lado de ti los domingos o en la célula. No tienes idea de también las personas que sirven, todo lo que vivieron, todo lo que pasaron, de todo lo que están experimentando, pero
seguimos aquí porque hemos creído en un Dios. Amén. Hemos creído en la salvación eterna. Amen. Seguimos siendo esos embajadores. Y bueno, yo estoy emocionada Yo porque sé que Dios va a seguir hablándonos. De verdad que estas enseñanzas han estado transformando nuestros corazones. He escuchado muchos testimonios de personas también diciendo como que nunca lo habían visto como el propósito de Dios de esa manera. Y bueno, yo sé que Dios va a seguir hablándonos hoy y me gustaría terminar y orar. Y bueno, ¿están listas? Listas. para muy orar? listas. No me quiero ir, pero lista. No, yo tampoco. ¿No podemos seguir otra hora? Una hora más. Bueno, querido amigo, amiga, si esta es la primera vez que tú estás sintonizándote por la primera vez, si esta es tu primera vez y tú has escuchado este mensaje que ha impactado tu corazón y a ti te gustaría vivir ese genuino encuentro con Jesús y a ti te gustaría tener esa genuina relación con Dios, hoy yo te quiero invitar que tú hagas una oración conmigo. La palabra nos enseña que todos hemos pecado, todos hemos hecho lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Nacimos a un mundo caído, un mundo apartado de Dios y aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, la palabra dice que Dios mandó a Jesús, su Hijo unigénito, para morir por nosotros en la cruz. Y en la cruz Jesús tomó tu pecado, tus preocupaciones, tus dolencias, tu enfermedad, todo lo malo, todo lo impuro, Jesús lo tomó en la cruz. Por todo lo que tú estás pasando, Jesús lo llevó en la cruz. Y hoy Dios te hace una invitación, más bien Él te implora, te dice, regresa a mí, conóceme, quiero tener una relación contigo. Y Jesús en la cruz ganó la salvación por nosotros, lo pagó con su preciosa sangre, para que ahora nosotros fuéramos reconciliados con Dios y nos convirtiéramos en hijos de Dios. Entonces, si a ti te gustaría hacer esa oración, te invito que donde tú estés, que hagas esta oración conmigo y repite después de mí. Dile: Dios, yo reconozco que he pecado en contra de ti. Reconozco que me he alejado de ti. Reconozco que toda mi vida he hecho lo que yo he pensado está bien. Pero hoy regreso a ti, hoy me arrepiento de todo corazón por haber pecado, por haber hecho lo incorrecto. Jesús, hoy yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que en la cruz tú llevaste mi pecado, llevaste mis dolencias, llevaste todo lo que estaba equivocado, todo mi dolor, toda la opresión, toda la depresión, todas mis angustias las has llevado en la cruz. Y hoy decido creer que lo has llevado por mí. Decido creer que tú moriste en la cruz por mis pecados. Jesús, perdóname, lávame con tu preciosa sangre, hazme blanco como la nieve, perdona mis pecados, olvídate de mis pecados, abro mi corazón, te pido, Jesús, que tú entres y seas el Señor de mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, que cuando mi vida termine aquí en esta tierra, que yo sepa que regresaré a mi hogar eterno en el cielo. Gracias, Padre, porque ahora yo creo que me has hecho tu hijo, que me has comprado con tu preciosa sangre, Jesús. Gracias porque desde hoy empiezo una nueva vida, empiezo una relación contigo. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, te invito a que nos mandes un mensaje, escriba un comentario. Nos encantaría conectarnos contigo y darte esos
pasos que siguen, porque la verdad yo sé que Dios tiene grandes planes para tu vida. Y bueno, me encantó estar aquí con ustedes, me encantó compartir con ustedes y estoy emocionada. No fui yo, sí fue Dios. Bueno, y estoy emocionada porque sé que Dios tiene más para nosotros. Sí, esto no se termina ahorita, lo que nos vemos muy, muy pronto. Escuchen y sigan en YouTube y en Spotify. Es muy importante. Y compartan. Si es su primera vez, regresen y hay como 4 más que pueden. Sí, para más que las estén, enseñanzas de nuestro más pastor. las enseñanzas cada domingo en YouTube. Estén conectados. Pues muchas gracias por sintonizarse hoy con nosotros y bueno, que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga.